Antes de meternos en el tema en profundidad, porque ha sido noticia en las últimas horas, quiero agradecer y presentar al entrevistado. Está el psicólogo Osvaldo Cherlo con nosotros. Ya voy a mirar al monitor para saludarlo. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a La Tercera. Un gusto, Nacho Abad Romero, Juancho Eldani y Paulo Rosales. Hola Nacho, hola, hola Juancho, hola Pablo, un gusto. Un gusto. Bueno, Osvaldo, ya nos vamos a meter en el tema y vamos a empezar a desarrollar y hacerte preguntas pertinentes, pero quiero compartir este audio con vos y con toda la audiencia porque Daniel Osvaldo ha sido tendencia en las últimas horas y es una situación bastante particular, ha tocado muchos tópicos de los cuales vos sos un especialista y queríamos abordarlo de la mejor manera. Compartimos este audio y ya te consulto, dale. Sí, 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 que atento. Sobre la enfermedad, Marcelo, esto Hace decía mucho Daniel Osvaldo. tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar, compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida, no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces. Osvaldo, esta es una de las pequeñas frases contundentes, situaciones que aborda Daniel Osvaldo y primero preguntarte si escuchaste todo y pudiste leer también lo que él manifestaba y qué análisis primero haces. Sí, 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 pude escuchar. Para mí no es una novedad la utilización de recursos tecnológicos a partir de usuarios del servicio de salud o pacientes, si ahí sí se podrán identificar más hacia dónde quiero ir, donde se utiliza el recurso tecnológico con un fin terapéutico. En este caso, yo voy a hacer un análisis claramente eh, técnico, terapéutico, por sobre lo que él hizo. Ujú. Por lo tanto, no voy a ir más allá, y si voy a ir más allá, voy a ir con hipótesis, porque evidentemente yo no tengo el encuadre, no tengo el vínculo del paciente, ni tampoco tengo la información exhaustiva de él, de sus antecedentes y principalmente de su contexto sociofamiliar. Por lo tanto, pero cuando digo que no es novedad, si bien yo ya vengo trabajando desde hace aproximadamente unos 10 años con los recursos tecnológicos llámese cuando se utiliza una red social o inclusive un WhatsApp, cuando alguien manifiesta tener un padecimiento subjetivo, en este caso encuadrado dentro de lo que es la salud mental, y comienza a generar, en este caso, lo que sería técnicamente hablando, un testimonio, una autorrevelación. No es novedad, si bien esto en la pandemia fue el furor, ya de la década del 90, que ya se viene haciendo estudios, que para determinados usuarios el recurso tecnológico termina siendo, si se quiere, como ese algodón donde Ujú. presencialmente no pueden conectarse con esos nudos de padecimiento que evidentemente se describe en Daniel, que yo ahora los voy a visibilizar, y que muchas veces a través del recurso tecnológico baja esa resistencia, ¿no? Hay como una conexión de ese ser enfermo que muchas veces nos resistimos, y a partir de esa apertura que predispone el recurso tecnológico es lo que le da material luego a los profesionales de la salud para que se pueda seguir operando. Por lo tanto, en ese sentido es donde digo que no es novedoso. Inclusive yo he trabajado y trabajo con algunos usuarios en prescribirle la utilización del recurso tecnológico para que se pueda dar esto que mencioné con anterioridad, para luego poder seguir avanzando. Los nudos que yo visibilizo, que creo que el recurso tecnológico predispuso a que él pueda hacerlo, e inclusive él menciona en uno de los audios, de los pasajes, no sé si en este que escuchamos, pero que es la primera vez que él está haciendo esto, que inclusive
él tiene el objetivo de que si alguien está atravesando por esa situación, pueda pedir ayuda, ¿no? Él manifiesta. Lo cual eso también técnicamente es una resiliencia altruista, es decir, yo voy a intentar con mi padecimiento, ¿no? Siendo una figura de exposición pública, que alguien que esté desde el otro lado, que esté escuchando y tal vez se encuentre en la misma situación que yo, que pueda pedir ayuda, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es pedir ayuda, ¿no? Esa ya es mi interpretación. Claro. Por lo tanto, ese nudo de que él pueda verbalizarlo por primera vez, porque inclusive menciona en otro video o en otro audio, que él tiene el compromiso de hacer esto porque siente que desde el otro lado, que sepan lo que a él le está pasando, no solo que lo puedan comprender, sino a su vez tratar de que eso pueda generar como cierta empatía de determinados comportamientos irracionales que muchas veces la sintomatología hace referencia, que muchas veces uno lo tipifica, cuando digo uno, no un profesional de la salud, sino una persona lo tipifica como alguien manipulador, negador, mala persona, y en realidad son síntomas, de acuerdo al análisis, ¿no? Pero en este caso yo podría decir son síntomas de algo que él ya está visibilizando que es una persona que ya tiene elementos de recursos terapéuticos, en el punto de vista donde él dice, yo tengo una depresión, estoy con un psiquiatra, es decir, evidentemente un profesional de la salud le ha diagnosticado una depresión, y es también real que cuando uno tiene una depresión, la depresión te puede predisponer a un consumo. Predisponer no significa que quien tenga una depresión va Claro. directamente No a es lineal. desarrollar un consumo. No es lineal. Exactamente. Y a su vez, él agrega algo que me parece interesante en esto de la depresión, que él relaciona, fíjense que eso también me parece que es un trabajo terapéutico, pero también es un recurso de protección de él. Él menciona que tiene una depresión, que esa depresión lo lleva al consumo y que el consumo es para mitigar un enojo. Él dice que consume cuando se enoja. Y en ese sentido, cuando uno consume, el objeto de consumo, sea el Internet, sea el juego, o sea cocaína, o sea alcohol, el sentido que le va a dar la persona es muy personal. Generalmente se cree que quien consume es para olvidar los problemas, pero es muy abstracto los problemas, Sí. porque en este caso Daniel lo que dice es, mi problema es que cuando yo no manejo el enojo, para mitigar ese enojo, lo que hago es utilizar un consumo. Consume directamente. Lo cual, Eh, exactamente. Uno a Daniel Osvaldo lo ha observado muchas veces verborrágico, tratando de esquivar a la prensa, de apartarla, no permitir que se le acerquen. Fundamentalmente, Distante, sí, distante. pero fundamentalmente con este tipo de gente, ¿no? Con el periodismo, con la prensa. La pregunta, pero algo dijiste vos en este tramo, Osvaldo, ¿es el consumo primero y después la depresión o al revés? ¿O se puede dar indistintamente? Muy interesante porque acá es donde viene el trabajo fino de lo que es la personalización de un tratamiento, que es un cliché, ¿no? Es muy, hoy en día es muy neuromarketing la personalización, pero que detrás de ese concepto de personalización implica este análisis fino que existe, lo que son siglas en inglés, escanio-mica, es decir, existe que hay personas que vienen con antecedentes de depresión. Ujú. Esos antecedentes de depresión, por ejemplo, a nivel familiar, es decir, hubo un abuelo que tuvo un antecedente de depresión, luego comienza a haber algunos comportamientos, principalmente se manifiestan en la adolescencia tardía, ciertas características de no tener motivación o procrastinación, es decir, dejan para después lo que podrían hacer hoy, ciertas interrupciones en determinadas actividades. Desde el punto de vista se deja de hacer deporte, hay como un aislamiento, que inclusive Daniel también lo menciona, que él se encierra, que casi que ya no sale. Es decir, cuando se van dando esos indicadores en una adolescencia tardía, puede desarrollarse, generalmente ya se manifiesta a partir de los 20, 30 años, una depresión. Y esa depresión, que es característica, ¿no?, ya de la personalidad, predispone a un consumo. Ujú. Ahora, existen otras situaciones de usuarios que no tienen antecedentes depresivos,
no han tenido indicadores de depresión, comienzan un consumo, para dar un ejemplo, por ejemplo, comienzan un consumo de cocaína, desarrollan una dependencia a la cocaína, cuando no consumen la cocaína comienzan a sentir lo que técnicamente se llama el bajón, el crash Claro. se le llama, ese bajón empieza a generar un estilo de vida, no salen, la ansiedad por el consumo los vuelve irritables, intolerantes, empiezan a tener conflictos laborales, entonces desarrollan una depresión a causa del consumo. Lo cual las modalidades y los pronósticos de tratamiento son muy diferentes. Osvaldo, Porque muchas veces, sí, te interrumpo porque a lo que estás mencionando hay otro fragmento de Daniel Osvaldo que también habla de su parte de futbolista, que él hablaba de un cierto equilibrio, de quererse a sí mismo, de que era un tipo que no tenía ninguna cuestión de dudas y que era muy seguro de sí mismo. Lo compartimos y volvemos, dale. perfecto. Dale. Como saben, yo en el pasado fui un futbolista de élite, era una persona completamente diferente, llena de seguridad, de confianza, y hoy soy una persona a la cual no reconozco y me está costando mucho salir de esto. Me cuesta mucho hablar las cosas, me cuesta mucho abrirme, me cuesta mucho salir de la realidad que se genera en mi cabeza, que no es real, pero que adentro de mi cabeza existe y es muy difícil para mí distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Quería decir esto más que nada para que si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale. Yo pedí ayuda y aún así me está costando salir. Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo cómo llegué hasta acá, la verdad, pero le puede pasar a cualquiera. No tengo un trabajo estable. Después habla del dinero también, de que ha perdido todo lo que pudo recaudar como jugador profesional, incluso reafirma en varias oportunidades que no intenta victimizarse, pero que sí lo quiere compartir, esto que mencionaba Osvaldo Charlo, que está con nosotros, con respecto a esta situación, y yo lo vinculo y lo linkeo con el deporte, porque hay deportistas, en el caso de Daniel Osvaldo, vos tuviste hace un tiempo, o no sé si seguís estando profesionalmente también con Brian Fernández. Digo que hay una situación ahí de un espacio donde a veces el jugador que no puede terminar de satisfacer ese relleno, que en el caso del jugador que se retira, o el caso de Brian, que no ha podido estar dentro de la cancha, tiene esa necesidad de vacío, ¿lo vinculás a eso? Sí, Nacho, yo no puedo obviar la tristeza que me transmite No. Osvaldo. Uh-huh. Inclusive, bueno, yo me dedico a esto, entonces mi resonador, el sufrimiento realmente que está transmitiendo, yo pondría en juicio cualquier situación o cualquier debate que se quiera ayornar desde el punto de vista de que lo quieran entender como una simulación, una victimización. Aclarado esto, yo creo que inclusive el análisis de esa pregunta que me hicieron, no, bueno, che, ¿qué es primero, la depresión o el consumo? La pregunta que inclusive va linkeado a la crítica constructiva que yo le hago a la cultura del fútbol y afinando a las instituciones deportivas, Uh-huh. es, en el caso de Osvaldo, ¿no podríamos nosotros también predisponer que tal vez el haber sido futbolista y el haber sido futbolista de élite, en el cual, a mi criterio y por la escasa experiencia que tengo, pero muy agradecido de haber tenido oportunidad de transitar por equipos de primera, como lo que es Colón, o equipos de la B, como por ejemplo Deportivo Madryn, Ferro, con Brian, y tuve la oportunidad de estar en Europa, en el Anderlecht, no hay un acompañamiento ni siquiera de la persona objeto producto económico de invertir en la salud Uh-huh. para que puedan manejar la frustración, para que puedan manejar el fracaso y para que puedan manejar el exceso de exposición pública, que es un tipo de consumo. Entonces, yo tranquilamente podría hacerme la pregunta si en realidad Osvaldo lo que lo predispuso a la depresión y por ende lo que lo va predisponiendo a un consumo no tiene que ver con ese jugador. Fíjense cómo él comienza y cuando él se tiene que conectar con el jugador es donde más se quiebra. Y él habla de aquel jugador que fue elite, que le dio Uh-huh. seguridad, Uh-huh. que aparte le dio estabilidad y que hoy cuando se conecta con que es el no jugador,
no sabe quién es. Algo seguramente en su vida como jugador barra persona, ser humano, ha pasado, Sí. ¿no? Porque con 30 años Daniel Osvaldo prácticamente dejó la actividad, Osvaldo, Ah, y lo intentó retomar después de los 4 años que había dejado en Boca para volver al Banfield, pero fue un intento en vano. Digamos, claro. algo estaba pasando en su vida para que a los 30 años diga basta del fútbol, ¿no? Sí, y dedicarse a la música también. También. Mira, se me pone la piel de gallina porque me acuerdo en los primeros momentos de Brian. Acá el punto y el análisis está en que cuando yo decía todos somos Brian, en primer medida, que parece un cliché, primero porque todos somos consumidores. En una cultura consumista, díganme quién no consume. Después nos Ujú. diferenciamos qué objeto consumimos, cuánto consumimos, con quién lo consumimos y para qué lo consumimos. Y a su vez, en esta instancia de que, bueno, Brian, por las características que tenía Brian, era como de mucha exposición cuando aparecía ese consumo, ¿no? Esa variable consumo, pero tranquilamente existen, por eso cuando yo decía todos somos Brian, existen, porque inclusive yo me he quedado sorprendido de jugadores de elite que consumen clonazepam antes de un jugador, antes de un partido, o sea, es decir, tienen un partido el domingo y el sábado en la concentración porque no pueden dormir, toman clonazepam. Mm. Es decir, ese mecanismo muchas veces encubre e invisibiliza algo que está manifestándose. Yo hipotéticamente podría decir que Osvaldo empezaba a tener tal vez estos chispazos. En el fútbol no se puede hablar de esto, porque Ujú. automáticamente se te condena, se te estigma, Ujú. y después se va generando ese cúmulo que el resultado termina siendo, no, bueno, Osvaldo haciendo un testimonio en el punto de vista que dice que consume y que tiene una depresión. Pero detrás de todo ese análisis, la variable de la cultura deportiva es tan significativa, y más cuando uno va elevándose de nivel, entiéndase elevándose de nivel, mayor disciplina, mayor carga deportiva, mayor exposición, mayor incremento económico, mayor competitividad en los premios. Eso va modificando también la personalidad y los socios familiares. Esto, hoy en la actualidad, lo que nosotros estamos aquí debatiendo y hablando, no existen dentro de las instituciones deportivas. Me imagino que debe Mm. haber alguna, pero en la mayoría no la hay. Osvaldo, vos sabés que quiero. Augusto Galateo es una persona, es un psicólogo también especializado en deportes. Sé que el Club Unión está abordando este tema últimamente con esa inversión en profesionales. Está Paulo Rosales acá con nosotros, fue jugador profesional. Bueno, lo sigue Eh, siendo ahora Paulo y lo miraba atentamente cuando te escuchábamos en lo que marcabas y le iba a preguntar si alguna vez tuvo que tomar algún medicamento para poder dormir. Es verdad lo que está marcando Osvaldo, sucede pues no son máquinas los jugadores. Digo por el tema del descanso, de poder rendir mejor, de la exigencia constante que hay del profesionalismo, Paulo. No, Nacho, la verdad que bueno, en lo personal nunca me tocó tomar nada cuando he sido jugador profesional. Si bien después cuando tuve mi problema de salud de la Ujú. cabeza, sí necesité tomar lo que Osvaldo ahí mencionaba para poder dormir. Porque sí me costaba mucho, pero mientras jugué no, nunca necesité tomar nada. Y es poco el abordaje que se hace en los clubes, como contaba Osvaldo, al nivel institucional. Hay poca Eh, inversión eh, institucional a los eh, jugadores. es poca. Yo, bueno, en la época que yo jugaba No no lo tuve existía. nunca. No había nada. No había nada. ¿Tuviste contacto cuando jugaste con Daniel Osvaldo? Sí, lo enfrenté, Juanchi, lo Ujú. enfrenté. Ajá. Sí. Antes de que él se En vaya a Huracán. Europa, ¿no? Antes que él se vaya a Europa, Claro. recién Ujú. aparecía él con el pelo amarillo, me acuerdo en Claro. Huracán, jugaba muy Ajá. bien. Sí, siempre tenía un estilo muy Sí, particular. sí. sí. Osvaldo pregunta, no sé si en esta estructura argentina, porque siempre la cuestión económica del país castiga, pero lo ideal sería conformar equipos, invertir cada vez más en la cuestión humana del jugador para no llegar a este tipo de instancias, o el aconsejás que el jugador de manera individual, si es que el club no lo hace, pueda también tomar algún tipo de terapia o de conocimiento de lo psicológico. A mí se me ocurre, me meto en un terreno que a lo mejor Sí. Osvaldo dice que está diciendo, pero a mí se me ocurre que primero tiene que estar el club armado, formado, para empezar colectivamente a tratar a los jugadores. Y después, obviamente, estará individualmente continuar con estos estudios o tratamientos. Pero a mí parece que los clubes, Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Cherlo, psicólogo, es donde tendrían que estar ya armaditos como para atender a todos los jugadores, ¿no?
Sí, yo en primera medida, si bien no soy muy del campo del fútbol, yo soy más un poco del campo del boxeo, pero he mirado fútbol. Bueno, mi padre, no sé si está bien decir esto, bueno, mi padre es de Unión, por lo tanto, lamento, pido disculpas, aprovecho, yo me iba a acercar a la radio, hubo una situación Sí. personal que lamentablemente no pude, pero me hubiese encantado para poder pedirle un autógrafo ahí a Paulo, Ah, principalmente para mi viejo, así que, pero Te lo celebro hacemos llegar, te lo hacemos tu... llegar. Ah, bueno, gracias. Celebro tu valentía, Paulo. Desde el punto de vista de esto de no nos tenemos que sentir como bichos de otro pozo si tenemos una problemática de salud mental, porque eso también nos hicieron creer. No, uno puede tener un Sí. problema gastrointestinal, no, tengo un problema gastrointestinal, me voy por el baño. Y lo decimos como si nada. mm. Ahora, tenemos una depresión, tenemos un bajón, tenemos un insomnio, ¿viste? Porque nos van a señalar con el dedo. Y implica desde uno comenzar a aceptarse, ser auténtico y no dejarse llevar por esos estigmas que vienen muy de afuera. Así que eso no lo quería dejar pasar. Ujú. Y en esta instancia, sí, yo voy con esta filosofía, totalmente de acuerdo. Pablo era, ¿no es cierto? Sí, sí. Totalmente de acuerdo desde el punto de vista de que la institución deportiva como figura parental deportiva, es decir, son, si tendríamos que hacer una analogía con la familia, los jugadores son los hijos y la comisión directiva, junto con el cuerpo técnico, vendría a formar esa figura de autoridad parental, ¿no? Que se va co-construyendo los lineamientos de lo que sería, bueno, qué nos vamos a proponer como campeonato o los objetivos. En Osvaldo, esa instancia, sí, ¿sabés lo que pasa? Que muchas veces cuando nosotros somos jugadores de fútbol profesional, más yo creo estos chicos, bueno, como Osvaldo que ha llegado a jugar en lo mejor, en lo máximo, Selección italiana, para tener una idea, ¿no? Sí. siempre nosotros somos muy negados a pedir ayuda o nos creemos que por el mismo fútbol no nos puede pasar nada. Son superhéroes. Son superhéroes, claro. Claro, Juanchi, a veces vos tenés un dolor de cabeza o lo que sea Ujú. y decís, no, yo no voy a ir al... Bueno, me pasaba a mí. No voy a buscar ayuda, no yo la necesito primera vez ayuda. que entré a un sanatorio fue cuando me operaron de la cabeza porque yo no iba nunca a hacerme un control, no iba nunca a ningún lado. Siempre te crees que porque jugás al fútbol en esos momentos No va a pasar no te va a nada. pasar nada. Entonces, bueno, cometemos ese error. Después a mí de lo que me ha pasado en la cabeza es como fue una experiencia y hoy en día es como que abro más los ojos, me preocupo más por mí, me preocupo por ir al médico para tratarme, para cuando me bien, pasa algo llegarme. Y bueno, como te decía, en esos momentos cuando jugás al fútbol te negás mucho a esas cosas. Tenés miedo, tenés vergüenza, no querés pedir ayuda. A veces necesitas otra cosa, necesitas, qué sé yo. A veces te sentís solo, necesitas un abrazo, necesitas un amigo. Y bueno, nosotros nunca tenemos tenemos vergüenza de decir que nos sentimos mal o que nos pasa algo, ¿no? bien. Ah, y ahí iba yo, Pablo. Ahí es donde la institución deportiva, cuando tiene actos de madurez, y lo llamo de esta manera, es una parte humana filosófica. ¿No te querés meter por ese lado existencialista, como algunos directivos que yo he tenido la oportunidad de ver, de presenciar, inclusive de participar de entrevistas donde el nivel de insensibilidad hasta me abrumaba? Ok, velo como un producto en el cual, evidentemente, si tiene una personalidad, como se denomina, personalidad resistente, es decir, ante las situaciones adversas la toman como un desafío, sienten el control y la doblegan, eh, evidentemente ese jugador va a potenciarse y evidentemente va a ganar bien más. Por lo tanto, la institución, conociendo que existe lo que bien mencionaba Paulo, que no es solamente característico de los futbolistas, si bien Paulo ahí ya le metía el indicador de fútbol, son características de personalidad, Ajá. que tiene que ver con la autosuficiencia, que tiene que ver también con el punto de vista de que yo no puedo tolerar que necesito de alguien, si yo puedo todo Mm, solo. Ujú. Entonces, claro. si un club entiende esto, va a predisponer con un equipo interdisciplinario el poder ir generando los espacios, a veces individuales, a veces grupales, para trabajar lo que es la inteligencia emocional, lo que estás haciendo vos, Paulo. Esto es decir, yo nunca, y ahora yo hago los controles, eso es madurez. La salud se conquista a diario, y ahí voy al cierre de esta pregunta que me había hecho, que me parecía muy acertada, inclusive la conclusión. Cuando un club
va predisponiendo esto, en el final de nuestra vida nosotros no necesitamos ni del club, ni de nuestro padre, necesitamos de nosotros, que ese es el buen vivir, que es el autocuidado, que también es un acto de madurez, porque implica un manejo de ansiedad, una autorregulación del estrés, una focalización de los pensamientos positivos. Esto que digo yo, que dice, bueno, si ya está, yo lo digo, es una práctica que es de la misma manera el fútbol. Si vos no practicás, si vos no entrenás la pegada, si no practicás la jugada, no te va a salir. Podés ser un muy buen jugador, tener mucha técnica, pero si vos no practicás cómo pegarle a la pelota, cómo hacer la comba, probablemente después no te va a dar el resultado. Lo mismo sucede con esto que estoy hablando, pero no tenemos una cultura que incite esto. Por eso yo celebré mucho, Nacho, y ahí te das cuenta. Yo tengo una militancia por lo que es la salud mental y por lo que son los nuevos paradigmas. Por eso yo decía, es de celebrar que tomen este tema y le estén dando el sentido que le están dando, inclusive con un jugador que lo pueda hablar desde ese lugar. Esto es hacer prevención y esto es ir ayudando a que las personas puedan comenzar a ser soberanas de sí mismas. Ya no puedo depender del directivo, no depender del técnico, sino depender de nosotros. Sí. Esa es la regla final, ¿no? Osvaldo, si querés esto que estamos hablando, porque es el tema del día, nosotros estamos abocados al deporte, pero esta situación aplica para nosotros mismos, para empleados de fábrica e industria que van todos los días. Cualquiera de nosotros no está exento de todo esto. Lo abordamos desde el punto de vista del deporte porque el que salió al aire fue Daniel Osvaldo y me parece bárbaro lo que Paulo acaba de sumarse en el testimonio, pero esto... Y un Daniel Osvaldo que parecía, vos lo veías, un superhéroe. Claro. Inllegable, porque Sí. o él no quería que nadie se acerque, pero Tomaba esa distancia, parecía un marcaba tipo esa distancia. superpoderoso. Vos fíjate lo que él habla de la confianza cuando él jugaba. Claro, o sea, él exactamente. él cuando dejó de jugar... Estaba como en esa protección Claro, en ese mundo el fútbol, claro. ¿no? Exactamente. Y quería preguntarte, Osvaldo, si... Y ahí donde... Dale. No, ¿saben cómo juego yo muchas veces con los boxeadores profesionales y con la oportunidad que he tenido con los jugadores? Nosotros nos tenemos que preparar para el partido de afuera de los 90 minutos. Porque prepararnos para el partido de los 90 minutos, con todo el dolor lo digo, casi es un poco parecido a lo que le está pasando a Osvaldo. Es decir, vos te preparás para los 90 minutos que es el jugador de fútbol. El tema es que el partido de la vida... Claro. Y ahí es donde viene esta cuestión. Sí, esto, acá nadie queda exento, Nacho. Nadie. No. Hay predisponentes, por supuesto, ¿no? Una persona con alta exposición pública, que llegó a la selección de Italia, ¿no? Evidentemente tiene más predisposición, ¿sí?, a tener indicadores a desarrollar como un vacío o un bajón. Por eso tiene más predisposición a tener que entrenar su personalidad. Esa es un poco la lógica. Osvaldo, sí. quería hacer una pregunta, ¿no? Porque esto, Sí, como yo había dijiste vos, interrumpido, para cualquier persona, nadie está exento. ¿Cuáles son las primeras señales? Decís, bueno, no hay que perder tiempo y recurrir a un profesional. Está bien. Sí. Siempre ahí es importante primero tener, ¿no?, un registro de cuál es nuestra estructura de la vida diaria. Eso me parece a mí como que es lo más cotidiano, o sea, tener un registro de, bueno, yo tengo esta serie de actividades, que generalmente las actividades se circunscriben en 5 o 6 escenarios. Si no es trabajo, es de escuela, es casa, es deporte y es amigos, ¿no?, generalmente. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que tener en vista es si alguna de esas actividades se ha perdido y no ha sido suplantada. No es para alarmar, ¿no? Estoy diciendo, si yo antes hacía deporte y dejé de hacer deporte y no ha sido suplantada esa energía, implica ya que es una energía que hacia dónde la va a ir, ¿no?, en primer medida. Luego después el modo de ir monitoreándose tiene que ver con el sueño. El descanso no es lo mismo que dormir. Si yo me empepo, me voy a dormir, pero no voy a descansar. Eso al otro día me voy a dar cuenta. Primero porque va a haber generalmente disrupciones en el sueño, ¿no? Me despierto, me levanto, me despierto, me levanto. O al otro día voy a tener una energía muy condensada, es decir, voy a sentir cansado. Generalmente si esto se persiste, se empieza a denotar un poco en determinadas ojeras. Esto depende mucho también de la piel, no significa que la persona que tiene ojera tiene insomnio. Yo no soy lineal, ¿no? Hablo más de probabilidades.
principalmente. Y a partir de cuando uno toca ahí ese tipo de el descanso, el dormir nos dice a nosotros que hay pensamientos que nos están perturbando, que hay problemas que han sido irresueltos, ¿no? Una cuestión de esa. Y a su vez, si alguna de esas actividades de mi estructura yo la he tocado, no la he suplantado y comienzo a visibilizar que ya dejo de participar, ¿no?, de escenarios familiares, o empiezo a perder cierto deseo de concurrir a escenarios sociales, principalmente si uno tiene uno o dos amigos, ni hablar si tiene peña. Esos son determinados indicadores que nos interpela a nosotros a tomar dos decisiones. La primera, un poco que lo mencionó Osvaldo, es hablarlo con personas significativas nuestras. Que esa es una herramienta que les voy a dar. Una cosa es hablar cuando uno quiere descargar y otra cosa es hablar cuando uno quiere visibilizar, es decir, iluminarse. Claro. Hay personas que hablan y te cuenta todo. Generalmente eso es para descargar y es generalmente como para evitar el contacto consigo mismo. Entonces buscan. Aquella persona que busca iluminarse, lo va a hacer con personas significativas, llámese personas significativas, ¿no? Padres, hermanos, parejas, amigos íntimos, ¿no? Amigos íntimos profundos, donde uno expresa esto, che, vos sabés que me está pasando esto. El ponerle palabra ya es ponerle un nombre a lo que te pasa. Eso ya predispone a la sanación. Si el haber hablado, ¿no?, sigue apareciendo esto de que, bueno, pudiste suplantar esa actividad que dejaste, no podés sentir, ¿no?, ese deseo que sentía antes, significa que ese hablar con esa persona significativa, en tu caso, no activó tus recursos y ahí hay que hacer una consulta profesional. De la misma manera que uno le duele la panza, ¿qué hace? Toma el té de burro. No te funciona el té de burro, te clava algún medicamento, sí, para la panza. Te sigue doliendo, vas al médico. Claro. Un poco, eso yo, bueno, se está interrumpiendo cuando mucho no soy loco. ¿Cómo? Se está interrumpiendo un poquito la señal. Ahí volvió bien la señal, ahí volvió bien. A ver, Osvaldo. No, se nos fue. A ver ahora. Ahí está. Ahí. Por eso yo quería, yo muchas veces utilizo esto. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Bien. Todos somos locos, todos y todas somos locos. La locura es solamente otra manera de percibir y de interactuar con la realidad. Hay locuras que si no están acompañadas por un equipo terapéutico, esa manera de percibir la realidad y de interactuar con la realidad se vuelve caótica. Y de esa manera es lo que termina, ¿no?, generando esta cuestión de riesgo o de estigma. Todos, y principalmente esto con la pandemia y no post-pandemia, porque nosotros convivimos con la pandemia, es el post-aislamiento. Recuerden esto, nosotros como seres humanos nunca estuvimos acostumbrados a estar encerrados. Y estar compartiendo con nuestros familiares las 24 horas. Nosotros con nuestros familiares generalmente compartimos 6, 8, 10 horas y a veces los fines de semana, de acuerdo a la dinámica de cada familia. Pero la mayoría ha generado ese estrés de tener que haber cortado la vida social casi durante un año, haber convivido con personas que no estábamos acostumbrados a convivir por más que nos conocíamos, y eso va generando también una mecha. Con más razón, indistintamente si sos deportista, si sos periodista, si no sos nada en lo laboral, no estás exento de padecer alguna situación de problemática de salud mental. No tengamos temores ni vergüenza a hacer consulta a los profesionales. Osvaldo Charlo, la verdad, psicólogo especializado en adicciones, ha sido enriquecedor escucharte en cada testimonio, en cada situación, por esto que intentó viralizar y que se ha hecho de Daniel Osvaldo. Y yo lo último que quería consultarte, aunque sea muy breve, Brian Fernández volvió a jugar, está formando parte del Almirante Brown. ¿Seguís en contacto con él? Con Brian, en realidad, sí, perdí el contacto cuando él ya había empezado a sumarse al Almirante Brown. Brian, como otras características de otros usuarios,
son los usuarios que cuando no tienen vínculo con vos, es que están en la fase no activa de la enfermedad. Cuando están en vínculo con vos es porque significa que la enfermedad ha comenzado a tener, a ser positiva, ¿no? Sí. Ujú. Por lo tanto, nosotros sí cerramos principalmente a mediados del año pasado porque como la manera de trabajar mía es muy integral, muchas veces en determinadas personas vos tenés que seguir trabajando con la familia, porque este tipo de problemáticas en determinadas familias empiezan a generar problemas en los otros miembros. Y más hay que tener mucha atención cuando hay este tipo de problemáticas de consumo, que hay episodios que son como muy caóticos, muy disruptivos, que hay niñeces dentro de la esfera familiar. Por lo tanto, en ese sentido yo estoy como muy, por un lado es muy agridulce lo de Brian, Sí. porque siento que como por un lado no lo pude ayudar, pero por otro lado siento que estuve siempre a la altura de no dramatizar. Lo de Brian es cíclico, que los clubes tienen que comprender que tienen un jugador lesionado, que si hacen una muy buena kinesiología mental, van a poder tener un jugador de fútbol. Siempre lo repetí, e inclusive, bueno, ahora él está de esa manera, así que yo no soy invasivo, no soy de comerme el personaje, por lo tanto Mm. entiendo el vínculo de paciente profesional, por eso es también que yo no activo mensajes ni mucho menos. Bien. Pero estoy muy contento y aprovecho también para que esta reunión que hicimos nosotros le pueda llegar. Primero a Daniel Osvaldo, la mejor de la energía, la mejor de la vibra, y como lo dijo él, sé que en el fondo él sabe que va a salir por lo menos esta, así que la mejor para él, y bueno, para Brian que lo conoce, estuve con él durante 3 años, así que lo mejor también para él. Osvaldo Cherlo, excelente y muchísimas gracias por todo este tiempo que nos brindaste.